Hola, bienvenidos a una nueva charla de plenitudes del matrimonio. Hola, amor, ¿cómo estás? Hola, mi vida, ¿cómo estás? Bien, gracias. Con ustedes Henry y Nancy. Y hoy vamos a tener un nuevo tema. ¿Y se acuerdan de nuestro rompecabezas? ¿Te acuerdas, amor? Claro que sí, rompecabezas, las fichas de rompecabezas. Ya pusimos una aquí. Y se trata de bases firmes. Y el último tema que tocamos, amor, se trata de que Jesucristo debe ser nuestro constructor. Correcto. Y las bases firmes nos indican que ya tenemos la posibilidad de seguir edificando nuestro matrimonio. Y es posible, amor, que muchas de nuestras parejas digan, pero yo estoy bien, entonces una reforzadita no nos caería mal. Por eso es importante que ustedes no se pierdan ninguna de nuestras charlas. Todas son muy importantes y no se les olvide. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, pero el consejo de Dios permanecerá. Por lo tanto, aquí estamos dando el consejo de Dios que está en la palabra de Dios. Así es. Entonces vamos a colocar nuestra segunda ficha que corresponde al tema de hoy. El tema de hoy se llama el consejo de Dios. El consejo de Dios, que es el que permanece en nuestros corazones. ¿Y dónde encontramos el consejo de Dios? Vamos a ver unos subtemas. Va a ser sobre la palabra de Dios, que a ti te encanta hablar sobre la palabra de Dios, porque es uno de los temas más bonitos, más fuertes también, porque hay gente que discute, ¿será que la palabra de Dios realmente sí es la palabra de Dios? O sea, la Biblia es la palabra de Dios. Vamos a ver algo de eso, ¿no? Así es. Sí. Vamos a ver también sus bendiciones, las bendiciones que el Señor da en la palabra a los que le seguimos, a los hijos de Dios. Sí. Y definitivamente el devocional familiar. El muy devocional bien. familiar es muy, muy importante. Ya el Señor, nuestro buen Padre, hace parte de nuestra familia. Ponemos todas nuestras cargas, todo el diario vivir, lo ponemos en manos de Él, en el devocional familiar. Oramos, cantamos, leemos su palabra, lloramos si es necesario porque hemos tenido un mal día. Tantas cosas que suceden en el día, y cuando llegamos a nuestro hogar, a ese refugio, qué bueno es poder compartir y decir, Señor, gracias, nos has traído con bien, y estamos ahí para buscarle y para decirle, Señor, fortalécenos, porque el salir de nuestro hogar es complicado, día a día, el trabajo y todo lo que desarrollamos en ese tiempo. Bueno, entonces, sin más preámbulos, vamos con el consejo de Dios y la palabra de Dios. Así es. Bienvenidos. Bueno, continuamos con el tema de hoy en la parte de su palabra, la palabra de Dios, la Biblia. ¿Qué nos puedes hablar sobre la Biblia, amor? Bueno, la Biblia tiene unas características exclusivas de la palabra de Dios. La primera, singular en su continuidad, más o menos en un periodo de 1500 años, fue escrita por 40 autores en diferentes periodos de tiempo, por supuesto. Pero lo más importante es que fue escrita por estos hombres, pero el autor es uno solo, nuestro Dios. Ok, o sea, durante 1500 años la Biblia fue escrita continuamente. Así y el autor, nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, utilizó a varios hombres durante todo ese tiempo. Por supuesto. Obviamente. Por supuesto. Pero también es singular en su circulación. Aproximadamente tenemos 600 millones, mucho más yo creería, 600 millones de ejemplares escritos en muchos idiomas. ¿Cómo te parece? Es el único libro que ha sido traducido a cantidad de idiomas, más o menos 2200 idiomas alrededor del mundo. Y sigue siendo traducida. Sigue siendo traducida. Maravilloso. Y también vemos algo muy interesante. La Biblia ha sido un libro muy especial porque ha sido el libro más atacado de todos. Hombres como Nerón, Augusto César, Diocleciano, Séptimo Severo, no solamente que atacaron el cristianismo, sino que atacaron la palabra de Dios, y aún así sobrevivió a todo esto. O sea que la Biblia en esos tiempos, ¿qué hacían con la Biblia? ¿Cómo fue atacada? La Biblia fue atacada primero, los diferentes emperadores, que fueron los que más atacaron la Biblia, y después en el periodo moderno también, atacaron a los cristianos. Pero ellos se dieron cuenta que tenían un libro, que es la base fundamental de su fe, estaba escrita ahí, y también atacaron
la palabra de O Dios. sea, que tomaban las Biblias y las quemaban, Las las quemaban. rompían, Exactamente. bueno, no, trataban de como que anularla, por decirlo así de alguna manera, y no Sí, lo lograron. No lo lograron. Wow. Y algo muy interesante, cuando ellos hicieron eso, era cuando más y más circulaba la palabra de Dios. Era algo maravilloso. Pero también es profética, es singular en las profecías. Y a mí me gustaría que leyeras Isaías 53 del 3 al 7, por favor. Sí, vamos a leer entonces, dice así, Isaías 53, 3 al 7, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Maravilloso. Maravilloso. Es un texto maravilloso, pero algo más interesante todavía. Se encuentra. ¿Sabes cuándo fue escrito ese texto? Dime. 500 años antes de la llegada De Jesucristo. de Jesucristo. Y habla exactamente Tal como pasó, ¿no? del sufrimiento y el propósito de nuestro Señor Jesucristo al ser encarnado y venir sobre esta tierra. Es algo maravilloso. Es algo Eso hace que uno diga, wow, Señor, ahora, tú lo planeaste perfecto. Sí. Ahora, imagínate que uno de los textos más antiguos los tenemos con los rollos del Mar Muerto. Y en los rollos del Mar Muerto, más o menos en 1947, fueron descubiertos por un beduino, un muchacho, un pastor de ovejas. Estos rollos, se encontraban muchos textos, algunos apócrifos, algunos que no están dentro del canon, pero se encontró Isaías 53. Isaías 53 podemos decir que es el texto en la actualidad más antiguo que tenemos. No es el original. No podemos decir que sean originales, ¿no? Porque por supuesto que no van a ser los originales, porque ellos fueron escritos, ¿no? Paulatinamente, y se transcribían, exactamente. Okay. Fueron manuscritos, esa es la palabra correcta, fueron manuscritos. Pero el manuscrito más antiguo que tenemos, creería yo, que es Isaías 53, en los rollos del Mar Muerto. Entonces eso nos muestra el poder de Dios también, ¿no? Sobre esto, sobre lo que es la palabra y la continuidad y la enseñanza profética que tiene la palabra de Dios. Me gustaría ver también por qué 66 libros, amor. Son 66 libros, ¿verdad? Son 39 del Antiguo y 27 del Nuevo. ¿Tú crees que fue algo casual? ¿O qué pasó ahí? ¿Por qué 66? Si hay tantos y tantos libros. Hay muchos libros que la gente dice, pero ¿por qué estos libros no fueron incluidos? ¿Tú nos puedes decir, te acuerdas de algunos que no han sido incluidos dentro del canon? Bueno, yo recuerdo que el canon como tal fue también muy minuciosamente, hubo personas que estaban capacitadas para que vieran que efectivamente hablaba del poder de Dios. Así es. Que hablaba de que era aceptado por el pueblo de Israel, que tenía que tener el poder de Dios. Sí. Esas son algunas de las cosas que tenían en cuenta. Sí. Que no fuera fabulístico. Exacto. Que no fuera, y por eso es que están los apócrifos, que los apócrifos no podemos decir que tengan nada que ver con inspiración divina. También, por ejemplo, que tenía que estar escrito, tenía que ser escrito por un profeta o por un apóstol. Para el Nuevo Testamento, un apóstol, y para el Antiguo Testamento, un profeta de Dios. Bueno, ciertas características especiales, pero
sobre todo, el hombre descubre el canon. El hombre no lo inventa. La palabra de Dios no fue inventada por el hombre. La palabra de Dios es la palabra de Dios. O sea que podríamos decir que son hechos reales, verídicos, Sí. verídicos, argumentados, Sí. y que podríamos tener la certeza de que arqueológicamente, históricamente, están fundamentados. Así es. Mira, y hay una declaración básica en 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Vamos a leerlo, porque es muy importante. Ahora, para nuestros amigos que nos están viendo, es muy importante que tengamos en cuenta que vamos a hablar de los consejos de Dios y que veamos que estamos pisando en suelo firme. No estamos dando consejos humanísticos o humanistas. No estamos dando consejos a nivel de psicología o psiquiatría para que se mejore su matrimonio, sino estamos exponiendo la palabra de Dios. Por eso este tema es muy importante, amor. La palabra del Señor. Dice así, en 2 de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Inspirada por Dios. 2 de Timoteo 3:16. Nos dice que es inspirada por Dios. ¿Qué significa esto? Que el hombre sí la escribió. Y hay muchas personas que nos dicen, pero por eso, entonces sí es imperfecta. Si la escribió el hombre, pues tiene errores. Tiene errores. Es un hombre. Pero lo que no saben o lo que no han entendido muchas personas es que fue inspirada por Dios. por Dios. O sea que el Señor como que les iba dictando y ellos escribían, algo así podríamos decirlo de esa manera, inspirada por Dios. Inclusive ahí en Hebreos 4:12 también nos habla, vamos a Hebreos 4:12 acerca de eso. Hebreos 4:12 dice así, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Solamente lo puede hacer la palabra de Dios. Palabra de Dios. La palabra de Dios puede transformar un corazón. Y vamos en 2 de Pedro 1:21 también a mirar realmente una declaración que es fundamental sobre verdaderamente quién es el inspirador de la palabra de Dios. 2 de Pedro 1:21. La palabra de Dios nos enseña, como dice, nos redarguye, nos instruye. Eso lo dice 2 de Timoteo 3:16, 17. Por eso es importante, necesario y únicamente basarnos en la palabra de Dios para dar consejos. Muchas personas tienen buenas intenciones y nos van a dar consejos, pero los consejos tienen que ser basados en la palabra de Dios, porque ella es la que nos va a instruir. Y como dice también en Hebreos, es como una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón, diciendo nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Bueno. Solamente lo puede hacer la palabra de Dios. 2 de Pedro 1:21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Maravilloso. Hermoso. Yo creo que no hay lugar a ningún comentario, ahí está escrito. La inspiración del Espíritu Santo. Hombres santos. Esto significa que eran hombres especiales. Sí, en ciertas características podrían ser especiales, pero más santos significa que Dios los apartó. Porque la palabra santo significa apartado. O sea que Dios tomó hombres comunes y corrientes como nosotros y los apartó. Y los apartó en santidad. Y los apartó para un propósito. Escribir la palabra de Dios. Inspiración divina. Inspiración del Espíritu Santo. ¿Qué te parece, amor? Maravilloso. ¿Y por qué escribirla? Es el manual de nuestra vida. Es lo que Dios quiere para nosotros. Es el propósito. El propósito con que el Señor escribió la Biblia, aunque aquí no podemos hablar de todos los propósitos porque nos vendría mucho tiempo y, sí, y no lo tenemos. No lo tenemos. Pero yo pienso, amor, y particularmente te digo por experiencia personal, es que es mi manual de vida. Es la que me corrigió, es la que me instruye, pero ¿sabes qué? Algo mucho mejor. Es la que me muestra a mi Señor y Salvador Jesucristo, que me dio la salvación, me dio la vida eterna y me rescató, y rescató mi hogar
rescató mi vida. Así es. Entonces, ¿qué mejor? Bueno, amor, otras de las cosas que podríamos mirar es, ¿qué te parece? ¿Tú crees que la Biblia tiene todas las respuestas a nuestra vida? Cuéntanos, ¿será Es que una, sí? es una pregunta muy ¿Tendrá todas las interesante. respuestas? Pues yo creo que todas las que necesitamos en el momento, Es cierto. no sé, cuéntanos. Sí, 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 es verdad. Una de las preguntas que mayormente nos hacen las personas es si la Biblia tiene todas las respuestas acerca de la vida. Pero tenemos que decir enfáticamente, no tiene todas las respuestas, pero sí contiene las respuestas que necesitamos sobre la vida. Número uno, ¿quiénes somos? La Biblia nos dice claramente quiénes somos. ¿Quiénes somos? Somos polvo. Fuimos creados del polvo. Bueno, también nos dice de dónde vinimos, ¿cierto? Y la Biblia nos dice claramente que fue una idea de Dios. Génesis capítulo 1, ahí vemos que la idea fue totalmente de Dios. También nos dice de nuestro propósito sobre esta tierra. Y definitivamente el hombre fue creado para la gloria de Dios. Y nos dice claramente la palabra de Dios eso. Es lo que llena nuestros corazones, es el propósito que hay en cada ser humano. Conocerle a Él en espíritu y en verdad. El llegar a entender que ahí podemos tener esa relación con el Señor a través de Cristo Jesús, llena nuestros corazones y da propósito a nuestras vidas. Hay gente que anda para un lado, anda para el otro, tratando de llenar esos vacíos de su corazón y es tan sencillo que es solamente buscar en su palabra, encontrar a Jesucristo, recibirle y que Él empiece a dirigir nuestras vidas y descansar en Él es lo mejor. Así es. Y mira, algo bien interesante, nosotros fuimos creados para la eternidad. Tuvimos un comienzo, sí, un nacimiento, sí, pero fuimos creados para la eternidad. También la palabra de Dios nos habla sobre la eternidad, nos habla sobre nuestro destino y nos muestra solo dos destinos, no tres, sino dos, el cielo y el infierno, y nos habla muy claramente sobre eso. Pero también podría la gente decir, y bueno, ¿y cuáles son las respuestas que no contiene la Biblia? Bueno, ¿cuáles son las respuestas que no contienen? La Biblia dice que en Deuteronomio 27:27, si no lo puedes leer, por favor, vamos a mirar en Deuteronomio 27:27 algo que nos dice enfáticamente la palabra de Dios, ¿no? Acerca de esos secretos que Dios tiene. Nosotros tenemos un cuerpo finito, una mente finita, por lo tanto no podemos conocer todo acerca de esta vida, acerca de Dios. Deuteronomio 29:29, amor, por favor, ¿no lo lees? Claro que sí. Dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Así es. Hay cosas secretas que le pertenecen solamente a Dios. Entonces podemos decir, ¿cuáles son las respuestas que no contiene la Biblia? 4 respuestas no contiene la Biblia. Número 1, no define a Dios en su totalidad, aunque podemos ver incomparables, maravillosos atributos de Dios. ¿Cómo cuáles, amor? Su omnipotencia, su omnipresencia y su sabiduría, todo lo sabe. Es omnisciente, todopoderoso, también sabemos que está en todos lados, está en todo lugar, omnipresente. Sí. Dios es amor, Dios es paz, son atributos solamente de Dios. Pero son algunas de las características, algunos de los atributos. Pero definir a Dios caeríamos en un error gravísimo, porque nosotros tenemos una mente muy finita y esos son secretos que le pertenecen solamente a Él. Pero también tenemos la esperanza un día de conocerlo a Él tal y como Él es y saber quién es en su totalidad. Tampoco la Biblia contiene una respuesta. Dice, no encontramos todo acerca de la eternidad, pero sí sabemos que vamos a ir a uno de dos lugares, al cielo o al infierno. Pero no sabemos cómo va a ser esa eternidad. Sí sabemos que hay un lugar de tormento que se llama infierno para los que no han recibido a Cristo como Señor y Salvador de sus vidas. Y también sabemos que para nosotros nos espera un paraíso. Y la Biblia dice que el Señor Jesucristo está preparando mansiones eternas para nosotros. Maravilloso, extraordinario. Y veremos cosas, dice la palabra de Dios, que no han visto nuestros ojos,
y escucharemos cosas inefables, maravillosas, que no han escuchado nuestros ojos. Nuestros oídos, amor. Perdóname, gracias por corregirme. También, tampoco, mejor, contiene otra respuesta. Dice, no sabemos todo acerca del mal, pero sabemos quién es el autor del mal. Satanás, definitivamente. Satanás es el autor del mal. Por lo tanto, nuestro enemigo no es nuestro cónyuge, no son nuestros vecinos, no son nuestros hijos, sino es Satanás, que es el autor del mal. Sin embargo, desvirtuando la palabra en todo momento, en todo momento, desvirtuando al Señor, desvirtuando el matrimonio, desvirtuando tantas cosas, toda la creación de Dios es la maldad de Satanás. Sí. Y una de las características fundamentales del mal en este tiempo es que a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Es una estrategia. Ahora, Satanás no está disfrazadito ahí de cosas feas, sino la Biblia dice que él se disfraza, ¿no? Como un ángel de luz. Bueno, eso también lo vamos a ver posteriormente. Tampoco la Biblia tiene una respuesta, que es que no sabemos en su totalidad el porqué del sufrimiento, amor. Muchas personas preguntan, si ustedes creen en ese Dios, el Dios de la Biblia, entonces ¿por qué tanto sufrimiento? Y la respuesta es, no sabemos, aunque la Biblia nos da algunas luces, ¿no? Por ejemplo, nos dice en Gálatas, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Sin embargo, hay sufrimiento que nosotros no comprendemos, no entendemos, pero sí sabemos algo, amor. Hay un propósito. Hay un propósito también, aún en el sufrimiento. Pero sabes, amor, hay algo que tiene la Biblia, que es lo más hermoso de todo, y es que nos muestra al autor y consumador de la vida, al autor y consumador de la fe, al autor y consumador del universo. Nos muestra al Señor Jesucristo. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia habla de Jesús, de Jesucristo. Y eso es lo más hermoso. Amor, ya para terminar quiero hacer una reflexión a las personas que nos están escuchando. Si aún nosotros no supiéramos lo que sabemos, lo que la arqueología nos ha contado acerca de que la Biblia es verdad, lo que nos ha contado la historia acerca de que la Biblia es verdad, sobre las características singulares acerca de la Biblia, lo que hemos hablado, si aún no supiéramos eso, sabríamos que la Biblia efectivamente es la palabra de Dios. Y yo lo digo por experiencia personal, porque fue y es y seguirá siendo la que me transformó, la que me llevó, me sacó de las tinieblas, dice la palabra de Dios, a la luz. La que me mostró la verdad, la que me sigue transformando en un proceso que se llama la santificación. Es nuestro manual de vida, es el manual de vida para cada uno de los seres humanos sobre la faz de la tierra. Así es. Amor, hemos terminado el tema, maravilloso, aunque no tendremos que hablar mucho de eso. Muy profundo. Es muy profundo. Vamos a terminar, amor, con una oración, por favor. Bueno, oremos. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, gracias, Señor, por tu palabra, porque ella es verdad. Gracias, Señor, porque ya está completa. Gracias porque tú hablas a través de ella en nuestras vidas. Gracias porque ha transformado nuestros corazones y nos lleva a toda verdad, Rey glorioso. Señor, sigue instruyéndonos en justicia, síguenos instruyendo en amor. Y Señor, ayúdanos con nuestras debilidades. Tu palabra dice que el débil diga fuerte soy. Gracias, Señor, porque tú conoces lo más íntimo de nuestro ser. Y llevas, Señor, a transformarnos y nos llevas a Jesucristo y nos llevas, Señor, a tener esas cargas ligeras, porque tú dices en tu palabra que podemos descansar en ti, Señor. Gracias, Rey glorioso. Gracias porque tú haces cosas maravillosas en nuestras vidas día a día, Señor. Sigue guiándonos y sigue dirigiéndonos y, Señor, nos ponemos ante ti para que tú sigas haciendo esa obra majestuosa en nosotros. Te alabamos, te glorificamos y ruego por todas estas personas, Señor, que en este momento nos están escuchando, para que tú llegues a sus corazones, llegues a sus vidas, así como llegaste a nuestras vidas un día. Señor, es por fe que te vemos a ti, es por fe que
tenemos esa redención y te damos gracias por ello. En el nombre de Jesucristo, nuestro Redentor, nuestro Señor. Amén y amén. Amén. Muchas gracias. Dios les bendiga.